Hoy, como ustedes sabrán, nos corresponde continuar en esta serie de predicaciones basadas en la epístola a los Hebreos. Así que vamos a continuar y hoy nos corresponde el capítulo 10. Así que les invito a que lo puedan buscar. Es un capítulo un poco largo, pero bastante profundo en lo que enseña. Así que vamos a leer Hebreos 10 de forma alternada, así que a medida que usted lo vaya encontrando, yo le invito a que se ponga en pie y en actitud de reverencia leamos todos juntos la palabra. Hebreos capítulo 10. Doy los últimos segundos para que pueda buscarlo y desde ya aviso que este vaso se me va a acabar, así que si me pueden traer otro, gracias, muchas gracias. Hebreos 10 entonces vamos a leer de forma alternada. Dice así, muchas gracias. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Por lo cual, entrando en este mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para edificarnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sino una horrenda expectación de juicio y de
hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Todos juntos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos las gracias por este momento que nos has dado para poder nuevamente leer tu palabra, poder acercarnos a ella, Señor. Y te pedimos, Señor, en primer lugar, tu guía, tu compañía, Señor. Te pedimos que tú nos ilumines a través de tu Santo Espíritu, que me ayudes, Señor, a poder ser fiel a tu palabra, Señor, a poder comprenderla, poder explicarla, poder enseñarla, Señor, y que nuestros hermanos, y al igual que yo, podamos salir bendecidos y fortalecidos por esta predicación, Señor. Te pedimos por todos aquellos que no están, que posiblemente estarán viendo esta predicación en YouTube, que tú también les bendigas, Señor, y que puedas fortalecer su fe a través de esta enseñanza, Señor. Quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Tomen sus asientos. Este texto es bastante largo. Creo que es uno de los más largos que hemos estado estudiando. Pero es bien interesante y bien profundo lo que plantea, porque al final de cuentas lo que está haciendo el autor de Hebreos es plantear la relación entre el antes y el ahora. Cómo fueron las cosas antes, cómo se desarrolló el propósito de Dios, el plan de Dios, cómo a través de Cristo eso es cumplido, completado, y cómo eso provoca la reacción en el creyente. Y si usted lo recuerda, en esta lectura vimos bastantes versículos que son muy conocidos, bastantes versículos que lo hemos estado enseñando, que lo hemos acordado, sobre todo en relación a la perseverancia. Porque ciertamente la perseverancia es algo que es una consecuencia de la fe. Usted no puede pretender vivir la fe cristiana si no lo evidencia a través de la perseverancia. La perseverancia es símbolo, es señal de que usted tiene una fe. Y de hecho eso es lo que hemos estado viendo acá, que el autor va a establecer también un paralelo entre aquellos que perseveran y aquellos que no perseveran. Si tuviésemos que aplicar teología sistemática o lo que hablábamos en la mañana, aquellos que son escogidos por Dios y aquellos que no son escogidos por Dios. Eso es lo que está desarrollando acá el autor. Por lo tanto, la predicación de hoy la he titulado Llamados a la perseverancia, porque ciertamente eso es lo que está desarrollando este autor.
Y dado que es un texto bastante largo, traigo 4 puntos que quiero desarrollar este día. En primer lugar, que nos muestra que Cristo es el sacrificio perfecto, y esto lo vemos en los primeros 18 versículos. Luego del 19 al 25, vamos a ver cómo esas implicancias de que Cristo sea el sacrificio podemos vivirlas. Por lo tanto, el punto 2 es que podemos acercarnos a Dios con fe y perseverancia. En tercer lugar, no podemos olvidar que también hay una advertencia hacia aquellos que desprecian la gracia, entre los versículos 26 al 31. Y finalmente vamos a hablar sobre cómo somos llamados a ejercer esta perseverancia, esta convicción de la fe. No perder la confianza entre los versículos 32 al 39. Por tanto, si tuviésemos que pensar en todo lo que ha desarrollado el autor a los hebreos, yo creo que el título que está ahí en la diapositiva refleja muy bien o resume muy bien lo que ha ido desarrollando, que es que Cristo es más que suficiente. Dicho de otra forma, lo que está diciendo el autor es que todas las ceremonias, todas las prácticas del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Las prácticas en sí no proveían la solución al problema del ser humano. El sacerdocio, los sacrificios, las ceremonias, los rituales, nunca tuvieron por objetivo salvar o redimir. Por tanto, inmediatamente se desecha esta idea de que en el Antiguo Testamento los creyentes eran salvos por las obras. De hecho, ampliamente el autor en este capítulo lo describe, de que la ley, las ceremonias, los rituales nunca tuvieron ese propósito. Y acá se une un concepto que hemos hablado también, que tiene que ver con la revelación progresiva, que a medida que la Escritura avanza, a medida que el tiempo avanza, Dios iba revelando aún más de su propósito. Dios iba revelando cada vez más. Por tanto, aquellos que estaban con Moisés, aquellos que recibieron la ley, aquellos que vivieron bajo la ley, no alcanzaron a ver el cumplimiento total del plan de Dios. Ellos lo vieron de forma parcial. Entonces podría surgir una duda, y yo no sé si usted se la ha planteado. A mí me surgió cuando preparaba predicaciones anteriores, de qué pasa con los creyentes del Antiguo Testamento. Porque ellos son distintos a nosotros. Nosotros tenemos la revelación completa. Nosotros tenemos la Biblia que habla de Cristo, del Evangelio. Pero los contemporáneos a Moisés, ellos no vieron a Cristo. Ellos no vieron la cruz. Ellos tuvieron una revelación parcial, una revelación incompleta. Entonces la pregunta que me nació, y que espero que a usted también le haya nacido, ¿qué pasa con ellos? ¿Pudieron ser salvos? ¿Pudieron conocer a Dios? ¿Pudieron tener una relación plena con Él a pesar de que no tuvieron la revelación completa? ¿Fue acaso Dios injusto con ellos? Si es que acaso no pudieron ver el plan completo de Dios. Y es un interrogante que puede salir de este texto. ¿Qué pasa con esos judíos? Y lo maravilloso es que terminada esta predicación, y esto ya es tarea para el próximo predicador, el capítulo 11 va a hablar de la fe. El capítulo 11 nos va a aclarar esa duda. ¿Qué pasa con aquellos que participaron de todas estas ceremonias, pero eran ceremonias que no podían cumplir todo lo que Dios demandaba? Eran sombras. ¿Qué pasa con aquellos? El capítulo 11 lo va a responder. Por lo tanto, yo les dejo con esa inquietud, porque ahora vamos a seguir hablando acerca de esto. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Que nos refleja que Cristo es el sacrificio perfecto. Porque la ley, está haciendo referencia a todo el Antiguo Testamento, las ceremonias, las leyes, los rituales, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y acá lo que está haciendo es llevar a la mente, o traer a la mente, esta idea del sumo sacerdote, que iba una vez
al año entraba al lugar santísimo, que estaba separado por un velo del lugar santo, y él ofrecía anualmente este sacrificio por el perdón de los pecados. Y lo que nos está diciendo acá el texto, ratificando lo del Antiguo Testamento, era que son sacrificios imperfectos, sacrificios que no lograban cumplir las exigencias de Dios. Y de hecho eso es lo que está mostrando acá, porque eran sacrificios anuales, eran sacrificios que no quitaban la conciencia de pecado, tenían que volver a hacerlo. Fíjense y note lo frustrante que esto puede ser. Un judío, siendo representado por un sumo sacerdote, confiesa o reconoce sus faltas, ese sumo sacerdote va, ofrece sacrificio por él, e inmediatamente después ese judío peca de nuevo. Se queda con ese cargo de conciencia y tiene que esperar otro año más para que ese sacerdote vaya nuevamente y ofrezca un sacrificio. Por lo tanto, eso es lo que está narrando acá, de que el sumo sacerdote constantemente tenía que estar ofreciendo sacrificios, porque los sacrificios de la ley jamás tuvieron por objetivo saciar la ira de Dios. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Note usted lo frustrante que pudo haber sido para ese judío. Confiar y descansar en un sumo sacerdote que nunca podía quitar sus pecados, que tenía que estar constantemente ofreciendo sacrificios. En eso esperaban los judíos, en eso confiaban. Pero las promesas de Dios iban más allá que eso, y de hecho la ley apuntaba a Cristo, la ley era sombra de lo que había por venir. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. El hecho de que Cristo esté sentado trae también a la memoria esta acción constante de el sacerdote estar parado ministrando. Si Cristo está sentado es porque su obra está cumplida, está completa. No son sacrificios imperfectos, no son sacrificios temporales. El sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. Consumado es, dijo el Señor en la cruz. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aquí le hago spoiler de la próxima predicación, pero aquí está hablando de todos los creyentes. Todos los creyentes, a través de la sangre de Cristo, son hechos perfectos. Somos hechos perfectos. Dios te mira como un hijo perfecto. No porque tú seas bueno. Tú sabes que eres malo. Tú sabes que antes de entrar a este lugar pecaste. Tú sabes que lo más probable es que antes de venir te peleaste con alguien y entraste enojado. A todos nos pasa posiblemente. Pecamos en todo momento. Pecamos a cada momento. Pero a diferencia de los sacrificios del antiguo pacto, el sacrificio de Cristo nos hace perfectos una vez y para siempre. Y por medio de la fe somos santos, somos apartados del mal. Y lo maravilloso es que esto también lo ratifica el Espíritu Santo. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Acá está citando a Jeremías, el profeta Jeremías, que habla de esta renovación del pacto. Este pacto que fue transgredido por Israel a causa del pecado y la idolatría, Dios promete renovar este pacto, hacer un nuevo pacto.
pero ya no a través de la ley, no a través de sombras, no a través de cosas que prefiguraban algo, sino que a través de Cristo. Y eso es lo que promete, una ley escrita en los corazones y el Espíritu Santo obrando en ti, que te recuerda que tus pecados están cubiertos en Cristo. Tus pecados fueron pagados por el Señor. Por tanto, nuevamente, muchas veces pecamos, muchas veces fallamos, muchas veces transgredimos la ley de Dios. Y a veces pareciera que el enemigo está ahí diciéndonos, Dios no te ama, Dios se va a olvidar de ti, no eres digno de ser amado por Dios, y quizás un montón de cosas. Pero la palabra del Señor nos muestra y nos ratifica que la promesa de Dios es nunca más acordarse de tus pecados, nunca más acordarse de tus transgresiones. Y eso es lo que hace Jesucristo. Jesucristo intercede por ti. Y Dios no te ve a ti, sino que ve la justicia de Cristo. Hace un tiempo atrás alguien ejemplificaba esta idea de el sacerdocio de Cristo de la siguiente forma. Esto obviamente es una suposición, no tiene por qué creer que es así. Pero alguien narraba que en cierto momento vamos a estar frente al Señor. Y Él va a abrir el libro y va a describir cada una de nuestras obras. Y posiblemente cada una peor que la anterior. Y se nos va a caer la cara de vergüenza de escuchar eso. Pero a la hora del juicio, a la hora de emitir el veredicto, va a venir Jesucristo y va a colocar sobre el estrado sus obras. Y esas obras serán contadas como tuyas. Cuando Dios dice que no se acordará de tus pecados y de tus transgresiones, es eso lo que está diciendo. Que ya no son tus obras las que son el medio para tener una relación con Dios. A través de Cristo son las obras de Él las que son contadas como justicia en tu vida. Si tú estás en Cristo, si tienes tu fe en Él, eres justo ante los ojos de Dios. Ni siquiera tienes que dudarlo. Dios te da la garantía y la certeza de que eres justo en su tribunal. Y puedes aguardar y esperar su segunda venida con esa confianza de que al tener a Cristo en tu corazón, en tu vida, tu futuro está en manos seguras. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Está haciendo relación a Cristo acá. Si hay efectivamente un pago por los pecados, un pago efectivo por los pecados, lo que está diciendo es que ya no hay necesidad de ofrecer más ofrendas por el pecado. Eso es lo que está diciendo. Por tanto, hermanos, ¿qué implicancia práctica tiene esto para nosotros? Que cuando tú pecas, cuando tú fallas, cuando tú deshonras el nombre del Señor, lo único o lo primero que debes hacer es orar y pedir perdón y confesar tus faltas. Dios no te pide ofrendas. Dios no te pide que te martirices. Dios no te pide que te autoflageles o que te impongas cargas a fin de que Dios te perdone. Dios, a través de Cristo, ya saldó esa deuda. Y por la fe, tú eres contado como justo. Por tanto, hermanos, todo esto lo está diciendo el autor a los judíos que estaban en el primer siglo, que habían escuchado la ley, que habían escuchado el Evangelio y que habían sido formados con la ley de Moisés. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahora? Si hemos escuchado el Evangelio, si hemos sido confrontados por la revelación general, o mejor dicho, la revelación completa del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos con fe y perseverar.
versículos 19 al 25. ¿Qué es lo que dice? Así que, fíjense, aquí viene la conclusión. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Escuche bien, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Anhela usted la venida de Cristo? Amén. Tenemos que anhelarla. Y esto es lo que le está diciendo a los judíos. Ahora que tú entendiste, o te estoy presentando el Evangelio, la verdad completa, tu respuesta debe ser fidelidad al Señor. Debe ser perseverancia. Confiar en el Señor. Tus pecados ya fueron perdonados. Tú puedes acercarte a la presencia de Dios. Ese velo que separaba, que dividía, fue quitado. Ese tabernáculo es Cristo. La presencia de Dios está en tu vida. Puedes vivir confiadamente, esperar en Él. Mantente firme, sin fluctuar. Aquello que aprendiste, sigue confesándolo. Porque fiel es aquel que lo prometió. Una de las corrientes, no sé si cristianas, pero que hoy en día vemos, tiene que ver con estos movimientos que enseñan o promueven esta idea de iglesias en casa. No sé si lo han escuchado. Que si tú eres creyente, que si tú tienes fe, no tienes necesidad de congregarte. Puedes vivir la fe en tu propia casa, cumpliendo los propósitos de Dios, y no tienes necesidad de participar de una iglesia, no tienes necesidad de ser miembro de una iglesia, no tienes necesidad de compartir, disfrutar la fe, experimentar la fe, porque en realidad tú puedes vivirla de forma personal. Bueno, hermano, esa es una enseñanza que hoy en día ha ido también creciendo en los cristianos. Y nos pasa. Y a veces pareciera que tenemos hermanos que no consideran o no entienden la relevancia de ser iglesia de forma visible o tangible. Y el autor de los Hebreos es claro. Si tú ya conoces la verdad, mantente firme en ella. Pero no en tu casa, no en tu intimidad, sino que de forma comunitaria. Versículo 24, y considerándonos o considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Se ha preguntado usted por qué o cuál es una de las razones por las cuales tiene que venir a congregarse cada domingo? Acá hay una. Para que usted sea estimulado al amor y a las buenas obras. Por lo tanto, usted cuando salga de acá, tiene que salir distinto a como entró, en primer lugar. Y esto es lo maravilloso del culto. Porque nuestro culto al inicio incorpora un momento de confesión. Que tiene que ver con eso, de tener un cambio acá. Si tú has venido con cargas, con pecados, confiesas esos pecados, las confesamos de forma conjunta. Y luego de eso, escuchamos la palabra, salimos distintos. Nos estimulamos unos a otros en amor y buenas obras. No dejando de congregarnos
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Eso quiere decir como animándote, animarnos, exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto me recuerda al apóstol Pablo, la esperanza paulina de que el Señor viene pronto. Y a veces pareciera que la iglesia no tiene la convicción de que el Señor viene pronto. A veces pareciera que es mucho mejor que el Señor retrase un poquito su venida, porque así tenemos espacio y tiempo para hacer lo que queremos hacer. Pero la esperanza cristiana y lo que refleja acá es que nuestro día a día, nuestro actuar, debe reflejar esa esperanza de que Cristo viene, desear que Cristo venga. Y eso lo hacemos cada día que nos congregamos, cada día que estamos juntos. Recordamos la obra de Cristo y esperamos que Él venga, que Él regrese. Por tanto, cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese, Él ciertamente nos transformará, consumará su obra, pero también traerá juicio para aquellos que rechazan la gracia. Y ese es el tercer punto, una advertencia para aquellos que están en las iglesias, pero en que no han conocido a Cristo. Aquellos que están en la iglesia y no han conocido a Cristo. ¿Qué es lo que dice el versículo 26 al 31? Porque si pecáremos voluntariamente, aquí está hablando de aquel que derechamente no ha entendido el Evangelio, eso es lo que está diciendo acá. Aquel que a pesar de haber escuchado, a pesar de que va domingo a domingo a la iglesia, aún así su vida, sus acciones reflejan que no conoce a Cristo. A ello está escribiendo ahora. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de escuchar, después de ser confrontados por el Evangelio, ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo que está diciendo es que ya no hay vuelta atrás. Si Cristo ya murió, ya hizo su obra, tú has sido confrontado por la verdad y tú rechazas voluntariamente esa verdad y prefieres vivir en tus pecados, ya no hay nada más que hacer. Sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No podemos escapar a esta responsabilidad, hermanos, de enseñar que así como Dios es amor, también es fuego consumidor. No podemos tener en vano el sacrificio de Cristo. Acá el autor está describiendo aquella actitud de esas personas que dicen creer, esas personas que participan de la fe, que participan de la gracia, pero han rechazado a Cristo. Aquellos que participan de la vida de iglesia, pero Cristo no es el Señor de sus vidas. Hay una clara advertencia acá. Y así como la ley de Moisés fue tajante y dura, aún hay un mayor castigo para aquellos que rechazan a Cristo.
Y acá está hablando de la sangre de Cristo, la sangre del pacto. Por lo tanto, está haciendo referencia también al sacrificio, a esa ofrenda. Por lo tanto, esta advertencia es aún más profunda cuando la aplicamos a todos aquellos que creen erróneamente que a través de sus buenas obras, a través de sus propios sacrificios, podrán completar la obra de Dios. Eso también es menospreciar la obra de Cristo. Eso también es menospreciar la sangre de Cristo. Si tú crees que la obra de Cristo no es suficiente, si tú crees que debes añadir algo más, estás menospreciando a Cristo. Estás diciendo de que su sacrificio no fue suficiente para salvarte. Pero hermanos, si bien hay una advertencia acá a aquellos que aún no viven conforme a la fe, el autor termina haciendo un llamado a la confianza. Versículos 32 al 39. Pero si estás lidiando con esto, ¿qué es lo que dice? Traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis con vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que está haciendo acá es llevarles a recordar lo que ellos han vivido a causa de la fe. A no desanimarse, a que si han visto casos de hermanos o pseudo creyentes que han abandonado la fe o que piensan agregar cosas a la obra de Cristo, lo que está diciendo es que traigan a la memoria lo que se les ha enseñado, lo que han vivido, aquellos vituperios que han recibido, aquellas ofensas que han recibido a causa de la fe. Para que hayan gozo en la esperanza futura, para que hayan gozo en la herencia que está en los cielos. ¿Cómo sostenemos o cómo alimentamos nuestra confianza, hermanos? Es recordando que tenemos herencia en los cielos. Es recordando que nuestro lugar está allá. Yo creo que acá todos hemos dejado algo a causa del Evangelio. Todos hemos tenido que abandonar ciertas cosas a causa de la fe en Cristo. Todos hemos tenido que renunciar a algo que a lo mejor amábamos mucho. Aquello que nos daba alegría, aquello que nos hacía sentir llenos o aquello que nos daba el sostén económico. Todos hemos dejado algo. Y el Señor nos llama a fortalecer nuestra fe, recordando y teniendo presente que nuestra herencia está en los cielos. Nada de lo que tú abandonaste en esta vida se puede comparar con lo que el Señor te dará en la nueva creación. Amén. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, en la fe cristiana no se trata de vidas felices o vidas fáciles. El Señor también nos trae problemas, el Señor nos trae situaciones complejas, pero dice que es necesario para fortalecer nuestra confianza, para fortalecer esa esperanza, a fin de que recibamos la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Está hablando de Cristo. Cristo vendrá y no
tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y esta frase es potente. El justo vivirá por la fe. Mira hacia adelante. No mires hacia atrás, como dice. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mira hacia adelante. Los judíos de la época de Moisés no vieron todo el plan. Ellos vivían por la fe. Y aún así recibieron la promesa. No una promesa terrenal, sino que ciertamente una promesa celestial. Por tanto, hermanos, nosotros, como dice el último versículo, no somos de los que retroceden. No somos los que vuelven atrás, sino los que tienen fe para preservación del alma. La fe que Dios te da, la esperanza que tú tienes, la convicción, Dios te lo ha dado para que día a día recuerdes que tu objetivo, que tu meta está en la nueva creación. No está en las cosas que pasaron. No está en los problemas del presente. Ser un cristiano exitoso no se trata de vencer las pruebas del día de hoy, de tener una sanidad en tu enfermedad, ni de ser victorioso en cada ámbito de tu vida. Creo yo que la verdadera victoria cristiana está en confiar en que en Cristo lo hizo todo. Está en confiar en que nuestra esperanza está en Él. A no mirar atrás y desear recuperar aquello que no tiene valor. El Señor nos llama a desear, a anhelar aquello que sí tiene valor, aquello que no se corrompe, esa herencia eterna que está en los cielos. Por tanto, hermanos, en Cristo tenemos esa esperanza. En Cristo somos llamados a perseverar, a no quedarnos en nuestras casas, a no pensar que la fe es una experiencia personal, sino por el contrario, es una vivencia comunitaria. Tú necesitas de tus hermanos. Usted me necesita a mí, así como yo lo necesito a ustedes. Nos necesitamos para amarnos, para estimularnos, para darnos ánimo, para levantar al caído, a fin de que todos juntos caminemos hacia adelante esperando la venida de Cristo. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata ser iglesia. De eso se trata congregarse. Cuando usted se congrega, usted no viene solamente a cantar o adorar a Dios. Usted viene a compartir con sus hermanos. Usted viene a pastorear a sus hermanos, a escucharlos, a discipularlos, a exhortarlos, a animarlos. De eso se trata la vida cristiana. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra y reflexionar en torno a ella, Señor. A recordar que Cristo es suficiente, que Cristo es el cumplimiento de todo lo del Antiguo Testamento, de las sombras de aquello que estaba por venir y que ahora vino y llegó, Señor. Gracias por esa fe, porque nos permite tener una mirada completa de tu obra y entender de que tú quieres algo más que simplemente salvarnos. Tú quieres que seamos una comunidad, un cuerpo vivo, que se ame, que se congregue, que se estimulen unos a otros, Señor. Tú nos llamas a perseverar. Y te pedimos perdón si ciertamente hemos fallado, si ciertamente no le hemos dado el valor y la importancia a cada vez estar juntos. Así es que hemos visto esto como un mero trámite, a cumplir por cumplir. Te pedimos perdón, Señor.
Porque ciertamente el congregarnos, el estar juntos, el perseverar juntos, es una forma que tú nos das de poder fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza, Señor. Gracias por eso. Te pedimos también, Señor, y te agradecemos por estas advertencias que tú das, Señor. Porque tú también eres drástico con todos aquellos que rechazan a Cristo, Señor. Y te pedimos que en primer lugar nuestras vidas reflejen que hemos creído y que tenemos convicción de que Cristo es más que suficiente. A que no deseamos en ningún momento agregar o añadir cosas a fin de completar la obra de Cristo. La obra de Cristo es perfecta, es completa y no hay nada más que añadir. Tal como Él lo mencionó en la cruz, consumado es. Y te queremos pedir también por todos aquellos que derechamente en sus corazones rechazan el Evangelio, Señor. Imploramos gracias, Señor. Sabemos que está en tu voluntad cambiar esos corazones. Sabemos cuál es ese destino para todos aquellos que te rechazan. Pero sabemos también que en tu soberanía y en tu gracia tú puedes redimir esos corazones, Señor. Y te pedimos que pongas en nuestro corazón ese deseo de amar, ese deseo de no hacer juicios apresurados, sino por el contrario, siempre estar dispuestos a amar a aquel pecador que se ha revelado ante ti, Señor. Tú tendrás la última palabra, Señor. Somos simplemente el medio por el cual tú llamas y traes a los pecadores. Permítenos seguir siendo ese medio, Señor. Permítenos seguir disfrutar de ese privilegio de ser los que llaman al arrepentimiento. Ser aquellos que reciben, aquellos que acogen, aquellos que aman, aquellos que estimulan, Señor. Que nunca olvidemos como iglesia ese rol que tú nos has dado, Señor. De ser el medio terrenal por el cual las personas conocen de tu reino, Señor. Te pedimos que tú fortalezcas nuestra fe. Que nos estimules también tú, Señor. Que a través de tu palabra seamos cada vez más renovados, Señor. Que amemos a aquel que está al lado. Que nos preocupemos por aquel que no vino. Que sea ese también nuestro deseo. A amar a aquel que no está acá. Preocuparnos de ellos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.